para mí en lo personal y seguramente para Javi también es muy importante este libro, porque contarles un poco la génesis del mismo. Ahí fue un trabajo, al hecho del gringo, bastante conciencia, ¿no? Porque tardamos 9 años en hacerlo. Fue pensado en 2013 a partir de un discurso de Nicolás Maduro, acá en la cancha del Boys, donde propone una CELAC obrera, ¿no? Y después repite el mismo discurso unos días después en Uruguay, en Montevideo, en el local de la PIC-CNT, que también proponiendo lo mismo de una CELAC obrera, ¿no? Digo, por eso también un poco no es casualidad que hayamos invitado a la compañera Estela Lugo, que es la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, que siempre tuvimos relación desde la Federación Gráfica Bonaerense con los compañeros venezolanos, y nos llena de orgullo que hoy nos pueda acompañar, y el otro día nos recibió muy cálidamente ahí en la embajada. Y también agradecer, y después sigo con la génesis, el prólogo que lo escribe el maestro Norberto Galazo, que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero con la generosidad, lo mismo que el gringo que escribió el epílogo, con esa generosidad que tienen los grandes dirigentes, ¿no? de prestarse y prestar su pluma a un trabajo militante, que 2 laburantes nos lo pusimos al hombro. Y aparte les cuento una cosita que nosotros nos reíamos con Javi, ¿no? Porque pensemos, 2013 lo empezamos a planificar y enseguida le pedimos la palabra tanto a Norberto como al gringo para prólogo y epílogo. Y lógicamente lo terminamos de editar 2022, 9 años después. Y fuimos a revisar ese material, a ver qué había que hacer. Y la verdad que creo que tuvimos que tocar una palabra y una oración en ambos textos nada más. Incluso los compañeros con tanta generosidad que nos dijeron, háganlo ustedes, no se preocupen. Digo por la vigencia y por la visión, ¿no? de estos 2 compañeros que la verdad que nos impresionó mucho con Javi. Bueno, a partir de ese discurso de Nicolás acá en Buenos Aires, empezamos como a profundizar en esto de la necesidad de la unidad de nuestra América. Pensemos que tiempos de avance, ¿no? Donde los pueblos estábamos dignificados en nuestros derechos, con gobiernos que se parecían a nuestros pueblos y demás, dijimos, bueno, hay que profundizar esta integración latinoamericana, ¿no? ¿Y de qué forma lo profundizamos? Es ahondando en nuestra propia historia. Y esa propia historia que nos marcaba, ¿no? durante el peronismo, que hoy se pone en juego también, y a la luz de lo que pasó con Cristina ayer, lo que está pasando con Pedro Castillo ahora, y un poco charlábamos con Estela y con el gringo antes de empezar, qué tipo de democracia no practicamos, qué tipo de democracia queremos, y ahondamos en Perón y en su idea de continentalismo y de integración regional en función de una democracia social participativa con protagonismo de las organizaciones libres del pueblo, fundamentalmente con el protagonismo de las y los trabajadores. Por eso ahondamos en la experiencia del Atlas y de los agregados obreros. Si bien el texto, el libro, quienes lo han adquirido o lo puedan leer, trasciende, ¿no? lo que fue la experiencia de los agregados obreros y del Atlas, y viene con unos últimos discursos en la CGT del 73 y 74, con esa idea estratégica, ¿no? que tenía Perón con respecto a la integración de nuestra América, y que hoy toma mayor vigencia en función del multipolarismo que estamos viendo, ¿no? digamos, y la necesidad de un bloque de poder regional que pueda disputar de igual a igual con esos grandes bloques internacionales, y con el surgimiento de países continentes, ¿no? China, India, bueno, Estados Unidos de Norteamérica, que no quiere sojuzgado, pero es un actor también de poder, si bien va mermando un poco su lógica imperial en el sentido de que va perdiendo fuerza con respecto a China, ¿no? Pero sobre nuestro continente toma mayor fuerza el hecho de la unidad continental en función de lo que el imperio mira hacia nuestra América del Sur y el Caribe. Y en ese buscar, digamos, nos introducimos
en esas experiencias históricas donde el protagonismo de la clase trabajadora fue fundamental en política exterior. A la luz de los documentos y del análisis de los mismos, evidentemente era una manera de posicionar al justicialismo y de mostrar la revolución que se estaba realizando en nuestro país al resto del continente, pero aparte con esa cuestión estratégica, vuelvo a insistir, del general, porque pensemos que también se había lanzado el ABC, ¿no? Digamos, génesis del Mercosur e incluso previa a la Unión Europea y un montón de cuestiones, porque ya veía esa cuestión del poder que tenía que tener nuestra América en función de, en ese entonces, un bipolarismo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También parte de esa línea de la tercera posición es el surgimiento del Atlas, que, aparte de dicho sea de paso, lo estamos presentando hoy con el esfuerzo que implica, el Mundial de por medio y demás, porque en noviembre de este año se cumplieron 70 años de ese histórico lanzamiento. En esa búsqueda, después, Javi, recordarás, 2014, casi por primera vez creo que la CGT, la Secretaría de Derechos Humanos del compañero Carlos Barbeito, hizo una actividad también en el marco del aniversario, y ahí vamos con Javi a todos los lugares, no recuerdo, creo que había sido en Petroquímicos, sí. Buscando también información, poder ligarnos, porque si bien hay bibliografía escrita sobre este tema, no es muy conocido, por lo menos no lo ponemos en debate como creemos y es la intención de este libro, porque, vuelvo a insistir, no busca historizar sobre los agregados obreros y el Atlas, sí, porque de hecho, cuando lo vean, tiene un anexo de discursos de líderes latinoamericanos, donde está Evo, donde está Lula, donde está Chávez, donde está Maduro, donde está Cristina, porque esa idea de unidad continental también surge con esa oleada nueva de presidentes donde nosotros nos sentíamos en avance, pero también y para el debate nosotros tensionamos un poco ahí con Javi y decimos, che, bueno, esto tuvo limitaciones. ¿Cuáles fueron las limitaciones? La de la superestructura. Por abajo no logramos integración que en muchos discursos estos líderes y lideresas manifiestan, ¿no? Digamos, la unidad en torno a la producción, a lo económico. Quizás les cuesta un poco a muchos de ellos y de Cristina decir que el protagonismo de nuestra clase trabajadora, ¿no? Pero implícitamente está dentro de sus intervenciones. Y eso es lo que a nosotros también nos entusiasmó para debatir en el seno del movimiento obrero, pero no nos cerramos al movimiento obrero, sino que la intención es discutirlo con todas las organizaciones, porque eso era la participación democrática que planteaba el peronismo, ¿no? La discusión y la representatividad de todas las organizaciones en las determinaciones que había que tomar como pueblo. Bueno, parte de ese trabajo, de esas ideas están volcadas en este libro, que nuestra intención humildemente es esto, ¿no? Que sea una herramienta de formación, vuelvo a insistir, eso es lo más humilde que pretendemos, ¿no? de la cuestión de la formación, pero sí que sea de debate, de reflexión y fundamentalmente que nos sirva, encontrándonos acá con hermanos y hermanas de toda nuestra América, para dar ese paso que creemos que tuvimos la limitación, tanto en ese momento donde pensamos el inicio de este libro en 2013, pensemos 2013, parece tanto tiempo, ¿no? Pero estábamos en una etapa hermosa de avance, tuvimos esas limitaciones muchas veces porque nuestros gobiernos nos corrían incluso por izquierda al pueblo mismo, ¿no? Digamos, avanzando mucho más de lo que nosotros le pedíamos. Vino el debate neoliberal en gran parte de nuestra América, fundamentalmente en nuestro país. Sin embargo, no cambió el origen y la idea de este libro. Sí, quizás lo fue retrasando un poquito en función también del debate que teníamos dentro del campo nacional, en función de las piñas que estábamos recibiendo por todos lados. Y hoy también vuelve a tomar esa vigencia, digamos, desde ese pensamiento histórico de Perón, lo traemos acá en función de dar ese debate por la integración de nuestra América y fundamentalmente del protagonismo que tenemos que tener los trabajadores y sus organizaciones. Cierro con lo siguiente. La verdad que para nosotros es un orgullo inmenso y en lo particular presentarlo en mi casa, en la casa de
de las y los trabajadores gráficos para mí es fundamental. También es fundamental porque fue realizado con el aporte también de organizaciones gremiales hermanas que costearon, podríamos decir, todo el libro. Nosotros la verdad que también pusimos nuestro granito de arena, pero fue ínfimo en función de lo que hicieron los demás gremios. Y que la intención de este libro, además de ser esta herramienta que les comentaba, la idea es que podamos ser los que estamos acá y las que estamos acá, difusores también de esta herramienta de integración por las discusiones que tenemos que dar, porque vuelvo a insistir y retomo algo que dije al inicio para cerrar, tiene mucho que ver la discusión que nosotros y nosotras tenemos que dar en función de la integración y la unidad latinoamericana, lo que está pasando hoy día en toda nuestra América. Vuelvo a insistir, lo de Cristina ayer, lo de Castillo hoy, nos podríamos remontar a lo de Lula hace unos años, y fundamentalmente porque esa nueva presidencia de Lula, y recién también lo estábamos hablando y coincido 100%, va a estar muy limitada, como están limitados grande parte de los gobiernos que son nuestros, nosotros nos sentimos identificados. Bueno, me parece que también es oportuno y es hora que no dejemos siempre las cartas que las jueguen los compañeros y las compañeras que tienen responsabilidades en lo más alto de los estados, sino que por abajo, y esto que hoy decía Javi también en la radio, la construcción política se hace desde la base, ¿no? Entonces me parece que eso es importante profundizar, y creemos que a partir de estos aportes, que no es el único, sino que es uno más, podemos empezar a dar esas discusiones que creemos fundamentales para lo que viene en nuestra América, lo que viene en el mundo, y particularmente porque estamos en años muy especiales donde el protagonismo de nuestra clase trabajadora, pero fundamentalmente de los pueblos en la unidad latinoamericana, tiene que estar más vigente que nunca. Muchísimas gracias. Hola, ¿se escucha, no? Bueno, gracias compañeros, compañeras por la presencia hoy. Muy contentos, muy felices, como remarcaba Rodri. Yo no logré que venga mi familia, pero a todos ustedes los siento como mi familia, porque en definitiva una gran parte de mi vida diaria, y la verdad que es la militancia, que es la opción por la lucha, por la organización, así que en cierta manera todos y todas acá son mi familia. Tengo a mi papá en Bolivia, así que en algún sentido hay algo de integración latinoamericana en vivo e indirecto, pero bueno, primero quería agradecer a cada uno y cada una de ustedes, cuando creo que lo mencionó Rodri, ¿no? Pero la necesidad obsesiva que teníamos nosotros de hacer esta presentación este año, por la efeméride, por los 70 años de la creación de la Atlas, de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, que se cumplían el 25 de noviembre de este año, con respecto a 1952, nos hizo forzar, a sabiendas de la salida del libro, esta presentación, aún entendiendo que eran fechas sumamente complejas y complicadas, tanto por el clima climático, como el clima político, como el clima social, ¿no? También digo, para nosotros, por lo menos en la Argentina, el Mundial de Fútbol es un parteaguas del clima social, y lo cuento porque dijimos, bueno, ¿qué día no tiene que haber partido del Mundial? Pero ningún partido, no solo Argentina. Bueno, conseguimos el 7 de diciembre, así que en eso también una cierta obsesión milimétrica de nuestra parte. Quería sumar en los agradecimientos a Gerardo Cianciolo y a los compañeros del colectivo Ricardo Carpani, colectivo político-artístico, que han hecho este fabuloso mural aquí presente. Y la verdad que
quiero mencionarlo no solo por el carácter militante y desinteresado de Gerardo al hacer el arte de tapa. La tapa, el arte está hecho por Gerardo y por el colectivo, sino también por la dificultad que a veces se tiene en nuestro caso, transmitir una idea para la elaboración de un arte de tapa y que ese compañero, ese artista, pueda lograr recabar, interpretar lo que le estábamos transmitiendo, y la verdad que salió un laburo, una obra espectacular, donde en definitiva Gerardo, y era nuestra intención, logró plasmar un poco el objetivo del libro, que es esta relación entre la figura de Perón como un líder de masas, como un líder latinoamericano, pero en conjunción con el protagonismo y la presencia de los sectores populares y de las masas obreras a nivel continental, ¿no? Como una especie de síntesis, integración y no enajenación, ¿no? No por separado de los líderes o sus pueblos, sino en absoluta integración. Remarcar también, si bien ya lo hizo Rodri, pero quiero también sumarme a esas palabras, es un libro donde tanto Rodrigo como yo somos trabajadores y militantes sindicales. Fue financiado por organizaciones sindicales, y la verdad que en cierto sentido también hay algo de filosofía con respecto al carácter militante de esta obra, que tiene que ver con el para qué y el cómo también se hacen estas obras, ¿no? Nosotros entendemos que esto es una herramienta militante, como decía Rodri, desde los trabajadores hacia el conjunto de la clase trabajadora, hacia el conjunto de las organizaciones libres del pueblo, como una herramienta netamente militante, ¿no? Y la verdad que en ese sentido, con todos los compañeros y las compañeras con los que venimos hablando, ofrecemos esta herramienta a la hora de generar espacios de debate, de discusión, de circulación de ideas, de pensamiento. La verdad que ese es nuestro interés y nuestro objetivo político con respecto a la salida de este libro. Yendo un poquito más como complemento de lo que fue planteando Rodri, de la elaboración del libro, quería hacer hincapié en algunas cuestiones más de contenido, o de algunas cuestiones más propias de los textos y los discursos de Perón, o de los planteos programáticos de Perón al respecto, que están incluidos y que son parte de una selección. Esto quiero aclararlo, no es una compilación total, Perón ha elaborado en innumerable cantidad de textos, discursos, escritos, cartas, la temática de la unidad latinoamericana. Obviamente en sus textos siempre ha incluido la cuestión de la unidad de los pueblos. Esto es una selección, entendiendo justamente la particularidad que encontramos y que queríamos encontrar de los planteos estratégicos y tácticos de Perón con respecto a la unidad de los trabajadores y las trabajadoras a nivel continental, ¿no? No solamente la unidad de los pueblos latinoamericanos o la unidad latinoamericana como un concepto mucho más amplio, sino lo que él plantea como la base estructural de un proceso de unificación continental, que es la unidad de los trabajadores y la unidad de sus organizaciones, ¿no? Ahí nos detuvimos y ahí hicimos la selección, ¿no? Quería, antes de avanzar con algunas cuestiones más particulares, quería recordar también otra anécdota de la que fue comentando Rodri. Cuando fuimos a este acto, en el 2014, en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, en la localidad de Avellaneda, me acuerdo que estaba Folonier, así, ¿no? Folonier, sí, exactamente, que era asesor de Cristina en la UNASUR en ese momento, y nosotros ya desde hace un año antes veníamos en la cabeza con esta idea de Nicolás Maduro de la CELAC obrera, y recuerdo patentemente a Folonier diciendo, como un hombre diplomático de la UNASUR, un hombre orgánico del gobierno argentino en la UNASUR, decía, yo en la UNASUR conozco la UNASUR PYME, la UNASUR empresarial, la UNASUR cooperativa, la UNASUR esto, la UNASUR otro, Ahora, no hay UNASUR obrera, o sea, no hay UNASUR de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y me acuerdo que nos fuimos de ese acto con ese planteo por el reverso de lo que planteaba Nicolás Maduro, ¿no? Maduro planteaba, bueno,
por la positiva. Following diciéndonos, hay un montón de espacios orgánicos institucionales promovidos por la UNASUR y los gobiernos, y o casualidad, o paradójicamente, no está la de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Como un signo de época, como un faltante, como un desafío, pero en definitiva no estaba. Esto fue 2014, ¿no? Digo, lo ubico temporalmente porque, si bien en ese momento era quizás los años de apogeo del proceso de unidad latinoamericana, quizás ya más tenuemente, pero seguía siendo la vorágine de esa locomotora iniciada a principios de los 2000. Ya con el diario del lunes, hoy, 2022, podría ubicar ese 2014 como quizás los primeros momentos de declive de la situación política y coyuntural de los gobiernos populares, ¿no? Entonces, tiene más vigencia y valor lo que planteaba Following y lo que planteaba Nicolás Maduro, ya no solamente en un sentido estratégico, sino en un sentido táctico, de supervivencia, de poder sostener los procesos revolucionarios permanentemente, ¿no? Y acá sí ya me adentro en algunos planteos que hace Perón en estos textos. Quiero remarcar algo que está traslucido, por supuesto, en las referencias cronológicas del libro. El primer documento que seleccionamos de Perón es del año 48, el último del 74. Son prácticamente 24 años, ¿no? 24 años de vigencia y de coherencia de un líder latinoamericano planteando esta idea, planteando la idea de la unidad de los pueblos como precondición para la unidad latinoamericana, ¿no? Incluso, si bien no explícitamente, pero Perón en el año 46 ya empieza a plantear algunas cuestiones, porque en el propio año 46 es el año que se arman los cursos para agregados obreros en las embajadas, que ahora me voy a detener particularmente, pero prácticamente durante 30 años de vida política de Perón, y por eso hago hincapié en esto, porque hay una frase que siempre en la militancia sindical es un leitmotiv, ¿no? La frase de Rodolfo Walsh, que me gustaría recordarla en su principio: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Y lo revaloro en el sentido de, dentro del movimiento nacional, dentro del campo popular, cuántas veces se ha revisitado la figura de Perón, primero como un líder latinoamericano, ¿no? Pero también como un líder teórico, un líder ideológico, continental, poniendo el foco, esto que decía Rodri, ¿no? Que los procesos de unidad latinoamericana deben surgir desde los propios trabajadores y de las bases, ¿no? Me parece que también hay que recuperar ese Perón conceptual, ese Perón generador de ideas y contenido, no solamente como un político de acción, sino como también un pensador, ¿no? Que fue Perón. Y acá, bueno, remarcar, ¿no? En su primer discurso, que es del año 48, que está seleccionado en este libro, él plantea específicamente que la unidad latinoamericana es una precondición estructural para cualquier proceso de liberación continental, ¿no? Digo, hay similitudes con los planteos de otros líderes latinoamericanos, ¿no? Digo, una revolución en un solo país está condenada al fracaso en el corto o en el largo plazo. Perón, si bien no lo explicita en estos términos, pero claramente plantea la solidaridad de la revolución peronista para llevarla como una mano tendida a cualquier proceso de independencia económica y de justicia social en cualquier país del continente. Y lo plantea en un sentido inverso también, ¿no? La necesidad de la revolución peronista de extenderse más allá de los límites para su supervivencia, ¿no? Pero ahí, en ese primer discurso, ya plantea algo estructural de lo que buscamos en este libro, que es la unidad de los pueblos es precondición para la unidad latinoamericana. Dice, la unidad de los gobiernos no tiene futuro si no nace de la unidad de los pueblos, ¿no? Y planteo esto porque en su último discurso de la selección, 30 años después, él ahonda mucho más en la cuestión y él plantea: para la unidad de los pueblos es necesario adentrarse en lo más sensible que generan los pueblos, que son sus organizaciones, las organizaciones libres del pueblo. Por lo tanto, la precondición para la unidad de los pueblos latinoamericanos es la unidad, él
utiliza un concepto que me gustaría recuperar, es la unidad orgánica sindical continental. Perón dice la unidad orgánica sindical continental, porque pone a los sindicatos, como lo ha dicho en otros discursos, como la única organización permanente de las sociedades civiles, ¿no? En estas sociedades del siglo XX y siglo XXI. Por lo tanto, si el sindicalismo es la única organización permanente, la defensa política y profesional de los trabajadores y las trabajadoras es la única organización permanente, es la base estructural para poder encarar cualquier proceso de unidad de los pueblos y de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Ahí también me quiero detener en lo que decía Rodri, ¿no? En esa ubicación histórica 2013-2014, claramente los que transitamos esa década y media valoramos y descansábamos, si se quiere, también en cuando hubo situaciones de tinte golpista, ¿no? En Honduras, en el 2009, en Ecuador, en Bolivia. Digo, esa acción mancomunada instantánea de la UNASUR de convocar a los presidentes y a las presidentas, pero quizás nosotros lo planteábamos como un análisis crítico, sin conclusiones al respecto, pero como un análisis crítico, pero quizás hoy, desde el 2022, la enseñanza es que justamente solo con la acción mancomunada de los principales líderes gubernamentales no alcanzó para sostener permanentemente la estabilidad social y política de esos gobiernos revolucionarios, ¿no? Y ahí yo creo que adentra mucho más la idea de si viene de las bases, si viene del protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras, es mucho más factible la permanencia política y social de los procesos de transformación, ¿no? Quiero ir concluyendo con también en esta línea de la frase de Rodolfo Walsh, ¿no? En la recuperación de nuestra memoria, de nuestra identidad como trabajadores argentinos y latinoamericanos, es fundamental la recuperación de las experiencias de agregados obreros y de Atlas, ¿no? Primer término, la creación de la figura del agregado obrero, que es del año 46, o sea, apenas asume Perón, el peronismo como movimiento de liberación nacional, toma una decisión trascendental en las relaciones exteriores, que es incluir la figura de un agregado obrero en las embajadas, ¿no? Entre paréntesis, para sorpresa de muchos o pocos, en la actual ley de régimen de servicios exteriores sigue existiendo la figura del agregado laboral en la Argentina, no utilizada, no discutida y no planteada por nuestro movimiento popular, nuestro movimiento obrero, y yo creo que hacia ahí tenemos que también apuntar. Cuando demandamos y reclamamos protagonismo político, tenemos que ocupar los propios espacios ya disponibles, y uno es este: existe la figura del agregado laboral en la legislación vigente en la Argentina, pero cuando Perón crea la figura del agregado obrero, un poco también como planteo político de la actualidad, no modifica la normativa, la crea, ¿no? Y a veces somos tan institucionalistas hoy y tan políticamente correctos de la enseñanza de la historia, la creación del agregado obrero en un ámbito profundamente oligárquico como eran las relaciones diplomáticas en la Argentina. Las relaciones diplomáticas, la Cancillería, las embajadas eran hegemonizadas y monopolizadas por la clase dominante, por la oligarquía terrateniente, los doble apellidos de esa época. Perón crea la figura del agregado obrero todavía sin modificar la normativa y los inserta en la estructura más conservadora y oligárquica del Estado hasta ese momento, ¿no? Él dice, él plantea justamente esto, ¿no? La necesidad de llevar a la gente de camisa donde estaba la gente de frac, ¿no? Para disputar también políticamente el Estado mismo. Y esos agregados obreros que después se va a modificar la normativa en enero del 47 con el nuevo régimen de servicios exteriores y con un profundo andamiaje formativo y de capacitación que promueve el peronismo hacia esos agregados obreros, con un curso de perfeccionamiento, incluso ya hacia el final del proceso de la revolución termina creando una carrera diplomática de agregado obrero, Ese agregado obrero, para el pensamiento estratégico de Perón y del peronismo y de los cuadros tácticos de la revolución, eran los agentes políticos de la política exterior de la revolución, ¿no? Perón decía,
la única política es la política exterior, ¿no? ¿Y a quién pone la revolución para dirigir la política exterior en los lugares, de hecho, en los países donde se confraternizaba y se disputaba la política exterior? A laburantes, a trabajadores, a delegados sindicales. No pone a personas de carrera diplomática, a hombres de décadas de rosca política, ¿no? Pone a delegados sindicales a ser el principal agente político de la política exterior de la revolución, ¿no? Él dice en un texto que está ahí incluido en la selección, se ríe un poco jocosamente, bueno, a veces me traen algunos problemas, en algunas bibliografías que no son este libro, por supuesto, en algunas bibliografías cuentan, claro, los agregados obreros tenían la indicación de hacer política en los países, no tenían indicación de hacer, ¿cómo? Sí, diplomacia o recabar información o hacer estadística, eso también, para afuera, para adentro, para la necesidad del proceso revolucionario era hacer política, era confraternizar, articular políticamente con los sectores sindicales y laborales de los diferentes países. Claro, eso traía problemas en las diplomacias locales y en las propias diplomacias argentinas. Muchos embajadores pidiendo la expulsión de los agregados obreros peronistas de las propias embajadas, una cosa hermosa de esa fenomenal experiencia del primer peronismo. Pero lo que me quiero detener es donde más hincapié hizo Perón y el peronismo en la acción de los agregados obreros fue en los países latinoamericanos, ¿no? Ahí tuvieron un doble o un triple rol esos agregados obreros y fueron cuidadosamente seleccionados, eran los cuadros sindicales más formados en tanto los cursos de perfeccionamiento como en sus acciones sindicales en sus sindicatos de base, porque ahí esos agregados obreros no solamente tenían la indicación de articular, de confraternizar, sino tenían la indicación de organizar a las masas obreras, donde no estaban organizadas. Y donde sí estaban organizadas era ir preparando instancias de coordinación continental a futuro, ¿no? Y ahí quiero detenerme también en algo muy importante del pensamiento de Perón, el pensamiento estratégico y el pensamiento táctico. Perón arma la estructura de agregados obreros en el 46. 6 años después se arma la Atlas, la primer central sindical latinoamericana tercermundista, ¿no? En esos 6 años se pasa de lo táctico a lo estratégico, ¿no? De lo táctico, de la necesidad de fortalecer a la revolución, de confraternizar con los países latinoamericanos, de tender puentes, pero que en el mientras tanto en esos 6 años se fue construyendo, se fue forjando la idea de la instancia superadora, que era una central sindical que aunase y juntase a todas las experiencias organizativas latinoamericanas. Y ahí termino, ¿no? La Atlas. La Atlas creo que es una experiencia donde, en la frase de Rodolfo Walsh, tendría que ser tatuada por nuestro movimiento obrero como una experiencia de las más importantes a nivel histórico de nuestro país, ¿no? La capacidad que tuvo nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora, nuestro movimiento obrero, de ofrecer y de congeniar con los movimientos obreros latinoamericanos de una central sindical autónoma, antiimperialista, originaria de nuestro continente y profundamente justicialista en el sentido de un movimiento obrero que se interesase más por la justicia social de cada país por sobre las discusiones superestructurales y políticas, ¿no? Así que quiero terminar con este reconocimiento a la Atlas, a los agregados obreros. Perón, 30 años después o 24 años después, cuando vuelve del exilio, lo primero que les dice a la CGT en estos cursos de capacitación que hace, uno creería, bueno, con la ebullición, con la conflictividad incluso al interior del movimiento peronista de esos años, que indicaría una hoja de ruta más mundana, más coyuntural, más pragmática. Y Perón en esos cursos de capacitación vuelve a recuperar la idea de los agregados obreros y de la unidad sindical continental, ¿no? Perón en el año 73 y 74 a los trabajadores y a las trabajadoras argentinas le dice: esa es la hoja de ruta de lucha y organización de la clase trabajadora. Es por ahí. Y creo que hoy, 50 años después,
sigue siendo nuestra hoja de ruta. Volver a recuperar la idea de la unidad de los pueblos latinoamericanos, volver a recuperar la idea de la democracia social como puntapié de cualquier proceso revolucionario, volver a recuperar la idea del protagonismo político de los trabajadores y las trabajadoras, y volver a recuperar la idea de que cualquier instancia unificadora en nuestro continente debe necesariamente partir de los y las trabajadoras y de sus organizaciones libres del pueblo. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes, compañeros. De verdad que para mí es un honor. Gracias, Héctor. Gringo Michetti. A Javier, a Rodrigo. Gracias. Para mí es un honor estar aquí en estos espacios de los trabajadores y trabajadoras, donde también me siento en familia, porque también soy, pues eso, una trabajadora por la patria grande, por la unidad de los pueblos y por la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Así que realmente mil gracias. Yo quiero felicitarlos por este libro, por esta compilación que han hecho, y además felicitarlos también porque ha sido una construcción colectiva del aporte de trabajadores y trabajadoras que vienen a enriquecer, pero sobre todo a retomar la idea, ese pensamiento político del general Perón y de esa mirada visionaria que hace más de 70 años ya nos hablaba de la importancia y lo indispensable que resulta la unidad de los pueblos, y entendiendo que la base de eso lo constituyen los trabajadores y las trabajadoras organizados. Nuestro comandante eterno Hugo Chávez no solo creía profundamente en esto, sino que en su accionar dio cada día una batalla permanente, y a veces creíamos que trataba de hacer todo aceleradamente y lanzaba las ideas inmensas, pero era como para que quedaran allí. Aquello de que dijo en una oportunidad, el gasoducto desde el norte hasta el sur. Entonces alguien pensó, bueno, pero ¿por qué tiene que hacer esas obras o anunciar obras? Pero bueno, para seguir esa utopía, para que sigamos andando. El comandante Chávez siempre creyó en la unidad latinoamericana y se dispuso todos los años de gobierno a luchar por la unidad de la patria grande, y creía en la fuerza política, social, humana que hay en sí dentro de la clase obrera y trabajadora. Y la mejor prueba de ello es que le deja la conducción justamente a Nicolás Maduro Moro, quien ya venía, y ahora que ustedes refrescan mi memoria, pues entonces yo creo que efectivamente lo que decía Chávez, de que él era un peronista de verdad, porque entonces, ahora concluyo que Nicolás, que fue su canciller 6 años, fue un poco tomar esa idea de poner agentes políticos en la política exterior, porque en toda la política exterior de todos los países ha habido siempre una casta que a nosotros nos trata de, tú no eres diplomática de carrera, tú eres política. Y fue el conductor 6 años de la política exterior, Nicolás Maduro, de la política exterior del comandante Chávez. Y luego entonces, luego con los años nosotros nos dimos cuenta que el comandante efectivamente creía tanto en eso que le deja la conducción justamente a un obrero. Antes denigraban del comandante Chávez y bueno, le decían que era negro, que era bruto, que era feo, que era militar, que era un dictador. Y luego a Nicolás trataban de ridiculizarlo diciendo que era obrero. Y mientras más le decían que era obrero, pues más llegaba al corazón, al alma del pueblo mismo de nuestro país. Y eso decía el comandante Chávez, se autodenominó un peronista de verdad. Y ahora
traigo como el consciente que efectivamente en su accionar permanente así fue. Él se identificó plenamente con el pensamiento del general Perón y con ese amor hacia los pobres. Yo creo que Chávez fue como retomando todos estos grandes líderes históricos, el amor hacia los desposeídos, hacia los más vulnerables, y podemos decir que Perón, Chávez, Néstor fueron unos adelantados a sus tiempos. Cuando uno toma el libro y ve cada cosa que está vigente hoy, uno dice definitivamente son cosas que hay que retomar con muchísima fuerza. Y este libro recoge, entre otras cosas, pues, grandes experiencias vividas en nuestra América Latina, en tiempos distintos, pero con un punto y un camino común, que es la integración de los pueblos latinoamericanos, para hacer frente al enemigo universal, que es el imperialismo, que ha destruido el mundo, el hegemón, el genocida, al que nosotros tenemos que no temerle, pero sí enfrentar con mucha conciencia. Además menciona importantes iniciativas de integración surgidas a través de la historia, como el general Perón, Chávez, Fidel, Néstor, Lula, Evo, entre otros, y las grandes iniciativas que ustedes han mencionado hoy, como el Atlas, el ALCA, proyectos que fueron tomados por Estados Unidos como una afrenta a su poderío y a la hegemonía en el continente. Leer este libro y los discursos de Perón, dirigidos a los trabajadores y trabajadoras argentinas, ha sido realmente muy gratificante. Su fe sin medida en la clase obrera también nos educa a nosotros cada día, nos imprime ese impulso para seguir por el camino correcto. La clase obrera como un sujeto de cambio político, económico y social. Después de décadas de explotación indiscriminada de la mano de obra de esta nación, demuestra, porque su obra ha trascendido más de medio siglo de persecuciones, desapariciones, como vemos allí, de cárceles, de liquidaciones, para mantener la conciencia nacional como un pensamiento político de transformación y de justicia social. En particular, su visión de trascender las fronteras nacionales, de organizar a las trabajadoras, a los trabajadores, sigue muy vigente hoy, tal como lo han dicho ustedes. El general jamás vio compartir los avances laborales alcanzados en su gobierno para los trabajadores y las trabajadoras como una intervención en otros países, sino como el compartir las experiencias argentinas para que sirvieran de referencia concreta y, a la luz de los resultados, pues así ha sido, a los movimientos políticos, a los sindicales que luchaban por condiciones de trabajo más dignas, justas en otras tierras de la patria grande. Y sin duda alguna es un acto de emprendimiento también y de generosidad dar a conocer las experiencias y que puedan ser replicadas en otros espacios. En un mundo bipolar de Guerra Fría, con la propuesta de una tercera vía, el general Perón, claramente influenciado también por el pensamiento integracionista del Libertador San Martín, promovió y concretó la creación de la agrupación de trabajadores latinoamericanos sindicalistas, el ATLA, que ya ustedes lo han mencionado. Y bueno, lamentablemente luego del golpe del 55 y la proscripción del peronismo, este colosal avance fue destruido, porque así actúa el hegemón. Destruir la historia, destruir la conciencia, destruir, separar, dividir, ponerle grieta a las unidades. Y allí es donde uno tiene que buscar siempre el punto común que nos une para poder avanzar. Bueno, claramente queda, me decía los discursos, la convicción sobre el papel de los sindicatos y que va mucho más allá de las mejoras laborales para todos los agremiados en el continente. Ve el general Perón en los trabajadores y las trabajadoras latinoamericanas la necesidad de lucha contra el imperialismo. Y eso está vigente hoy. Ve además contra el colonialismo, que sigue estando vigente hoy en esta tierra, en mi tierra, en la patria grande. Y
la dominación de los pueblos que sigue allí, la amenaza permanente por dominar. Y así lo expresa el general Perón en su discurso a los delegados obreros, y yo me permito citarlo, que dice: mientras existan países que colonicen a otros en el orden económico y en el orden político, no puede haber libertad individual, no puede haber libertad para los pueblos y menos para la clase trabajadora. No habiendo esa libertad, señores, no puede haber justicia, sobre todo no puede haber justicia social. Un pensamiento de avanzada que tuvo eco, el eco esperado en sus tiempos y que tiene plena vigencia en la lucha de hoy. Esa conciencia, entonces, el general Perón, ese pensamiento, esa idea que voló y germinó en ustedes, es la conciencia también que hemos tenido en nuestra patria Venezuela, que muchos no entienden cómo el pueblo de Venezuela ha resistido lo que ha resistido. Muchos no imaginan ni siquiera cuánto ha resistido el nivel de resiliencia que tiene el pueblo venezolano. Cuando ustedes estaban en el 2013 con ese pensamiento lo dicho por Nicolás Maduro, en esa propuesta de la CELAC obrera y el trabajo militante, ese fue el año muy duro para nosotros, fue el año de la partida del comandante Chávez, y acababa Nicolás de ganar las elecciones. Eso fue en mayo. Nicolás ganó el 14 de abril. Acababa Nicolás de ganar las elecciones con un poco margen. ¿Por qué? Porque los chavistas desaparecieron. No. Había un proceso natural de duelo en nuestro pueblo, que no es que ganara, que los 250.000 votos con los que ganó Nicolás era porque habíamos perdido militantes. No, es que mucha gente, en medio de su tristeza, cuando iba, nosotros tenemos un sistema electoral de avanzada en Venezuela, y cuando iba a votar, a mí me pasó, no me voy a echar cuento de otro, voy a echar el mío. El tarjetón no es un papel, es una máquina como un televisor, y ahí aparecen las fotos, la cara, el rostro de los candidatos. No ver ahí al comandante Chávez era un puñal en el alma del pueblo venezolano. Y dejaron de votar casi 1 millón de chavistas. No porque no querían a Nicolás, sino por la tristeza de no ver a Chávez ahí. Era muy reciente. Acababa de irse el comandante Chávez, que de alguna manera se había convertido como en ese padre de todos los venezolanos y venezolanas, que decían: ¿y ahora qué vamos a hacer los pobres? ¿Y ahora quién nos quiere a los desposeídos? ¿Y ahora los vulnerables cómo quedamos? Y había el grupo más consciente, no más consciente, sino ese grupo que sabía que teníamos que salir a votar por Nicolás Maduro porque había que garantizar la continuidad de la revolución. Y el eco del pueblo diciendo: Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. Pero esa conciencia del pueblo venezolano, de los trabajadores y las trabajadoras conscientes, que han comprendido que sin libertad no puede haber justicia social, como bien lo dijo Perón, y han resistido ataques brutales del imperio norteamericano. En el 2014 llamaron a la gente a salir a la calle a quemar literalmente el país. Y entonces había urbanizaciones enteras presas la gente porque no podía salir con la gente. Ellos, sus mismos vecinos, no los dejaban salir. Y así empezaron, fueron estimulando la agresión, a poner alambre de poste a poste, y venían los motorizados y se degollaban, a quemar a una persona porque era de mi color y parecía chavista, y había que matarla, asesinarla quemada. Eso jamás se había visto en nuestro país. Y bueno, empezaron las medidas que ya habían comenzado, solo que soterradamente en el país desde el 2011, cuando Chávez en febrero anuncia su enfermedad, ya había empezado Estados Unidos a decir: epa, ve, gringo, no vas a llevar para allá tal cosa, porque acuérdate que te tengo un crédito por ahí, si no, no te lo doy, fulanito. Entonces,
le vas a llevar eso a Venezuela, yo te recomiendo que no lo hagas. Ya lo estaba haciendo, solo que después ya lo hizo, venía haciendo con el anuncio de la enfermedad del Chavo. Ahí se le afilaron los colmillos, pero luego ya se quitó la máscara y es cuando aplican las medidas coercitivas y dice efectivamente que Venezuela es un país que resulta una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Nosotros, amenaza para Estados Unidos. Cuando el gobierno norteamericano es una amenaza para el mundo entero. Eso es lo que hay. ¿Cuántas bombas atómicas? ¿Cuántos billones de personas han muerto producto de sus armas atómicas? ¿A cuántos pueblos han bombardeado y han masacrado? ¿Y cuántos más han apoyado tangencialmente para masacrar a otros? 913 medidas unilaterales y coercitivas que han llevado a nuestro país a perder 150.000 millones de dólares. Nosotros tenemos más medidas coercitivas. Y dos leyes. Que, por ejemplo, que Cuba. Lo que pasa es que Cuba tiene 60 años con eso, luchando. Ha sido sometido a bloqueo, a confiscación de activos, nos han robado. Tenemos nuestro oro en Inglaterra y no lo quieren devolver. Eso a ustedes no les resulta tampoco extraño. A todos los proveedores, compradores, a todos los amenazan. Han recurrido a las presiones militares por Brasil, por Colombia. Han saqueado nuestros barcos en aguas continentales. Las vacunas COVID que nosotros habíamos pagado no las querían entregar porque querían hacer ver que algo sucediera en Venezuela que acabara con los venezolanos. Y así, bueno, que acabara con el gobierno y la revolución. Y no resultó tampoco. Y ahí estuvo nuestro pueblo resistiendo, todo. Han aplicado todas las recetas que aplicaron, desde Chile, desde Jacobo Arbenz de Guatemala, todas las que han aplicado, las que aplicaron aquí, pero hay una gran diferencia, que de verdad Chávez nos educó de tal manera que tenemos conciencia. Puede ser que no nos gustemos, pero sabemos quién es el enemigo común. Sabemos quién es el enemigo común. Y es por eso, compañeras, compañeros, que hemos resistido por la conciencia. Por la conciencia, por la lealtad también de nuestros trabajadores y trabajadoras que se han reinventado, que han hecho ingeniería a la inversa para construir cosas que antes, bueno, teníamos el dinero. Nosotros somos el país con más reservas de petróleo del mundo y por supuesto todo lo comprábamos. Bueno, tuvimos que aprender a hacer las cosas. ¿Y quiénes aprendieron a hacer las cosas? A hacer los repuestos que necesitábamos desde las refinerías hasta el vehículo, nuestros trabajadores y trabajadoras, haciendo ingeniería a la inversa, reinventando la vida para resistir. Y hemos resistido. Y esta lucha que tiene nuestro pueblo, sin duda alguna, está condenada a la victoria. No tengo ninguna duda. Compañeros, nosotros tenemos que seguir y de ahí la importancia de ir estableciendo, desarrollando las políticas de integración regional, de la solidaridad de los pueblos, tal como lo plasma este maravilloso libro. Aquí yo hablo también de los agregados obreros en las misiones diplomáticas, que fue un ejemplo para el mundo, la representante de los trabajadores como una suerte de embajadores, y la satisfacción por ese trabajo de los agregados obreros lo expresó con orgullo el general Perón en un párrafo, en un discurso en el 49, no sé si fue el que citaste ahora mismo. Decía que puedo decir que donde han ido los agregados obreros argentinos y han actuado entre las masas de trabajadores en Latinoamérica y muchas partes de Europa, se les respeta y se les considera. Son hombres de prestigio y predicamento en las masas de trabajadores de todos los países. Eso es maravilloso para nosotros porque hemos hecho un ensayo del cual están saliendo ahora imitadores. El orgullo de Perón por ese ensayo que resultaron los embajadores obreros.
y que sin ninguna duda pues sirvió de ejemplo, tal como lo dijo él entonces, lo retomé yo luego con el ejemplo del comandante Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro, que siempre dice donde quiera que va, con mucho orgullo, que con eso lo quisieron criticar, que él es un presidente obrero. Por eso no me extraña que él haya propuesto la CELAC obrera como ese trabajo militante. Y Argentina tiene además una gran responsabilidad, porque Argentina tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Es sede de los bienes de UNASUR, ¿sabían ustedes? Tiene la mayor cantidad de representantes en el Parlasur. La mayor cantidad de representantes del Parlasur lo tiene Argentina. Y acaba de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. Es decir, Argentina, sus trabajadores tienen hoy un espacio, el que quieran. Y en enero hay una cumbre de presidentes. Yo sé que los tiempos, el fútbol, las vacaciones, etcétera, pero la derecha, el hegemón, como lo queda, el imperialismo, no descansa nunca. Y por un lado ve el partido de fútbol y por otro lado afila la escuela. Es así. Así que nosotros debemos definitivamente, este libro va a ayudar a reflexionar, sin ninguna duda, como afirman Javier y Rodrigo en la introducción de este libro, suscribo íntegramente, en una nueva etapa favorable a las grandes mayorías populares y que no debemos dilapilar desde las estructuras del Estado. Efectivamente, las estructuras que permanecen en el tiempo no son los gobiernos, ustedes lo decían. Hubo una época de mucha esperanza con los líderes y lideresas latinoamericanos y se avanzó muchísimo. ¿Cuánto tiempo los serviles al hegemón tardaron en retroceder lo que se hizo en cuánto? 5, 6, 10 años. ¿Cuánto tiempo duraron en echar atrás lo que se había avanzado? Aquí, por favor, yo creo que los 2 primeros años. Lo que se tarda en construir el imperio y sus lacayos lo destruyen en un tronar de dedos, no sé cómo le dicen ustedes aquí. Y allí el desafío de esta propuesta de organizar el poder del pueblo desde las organizaciones de base, compañeros. Nosotros, los hijos y las hijas de estos libertadores, estas libertadoras, el libertador Simón Bolívar fue un gran pensador de la integración latinoamericana y salió fue a unir a los pueblos, a ayudar a los pueblos. Así que yo les digo que nosotros tomamos la bandera de Bolívar, la tomó Chávez cuando juró en el 92 con la revolución bolivariana y la llevó adelante y enarboló la bandera bolivariana, y nosotros debemos tomar esa bandera de la patria grande como un compromiso de vida. Quizás ya no por nosotros, pero nosotros tenemos que legarle a nuestro futuro, a nuestros nietos y a los que no han nacido aún, a nuestras generaciones futuras, un mundo mejor. Y tenemos que dar todo lo que tengamos que dar, como los que murieron en batalla, ya hoy quizás no con lanzas y qué sé yo, pero tenemos que dar todo lo que tengamos, compañeros. Esa valentía que tuvieron Chávez y cuando en el 2005 mandaron al carajo el área de libre comercio de las Américas, que pretendía ese mismo año, a decir de Bill Clinton, instalar a la fuerza de nuestra América, y que esos grandes líderes en su unidad lograron detener. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto avanzamos hoy? Ustedes lo decían, ahí está Pedro Castillo. Ahorita está preso.
ya definido por el Congreso, con 101 votos a favor para sacarlo. El presidente Lula acaba de ganar, pero sabemos que tiene una gran amenaza. Una gran amenaza. Por eso es que la única forma de perdurar, de resistir, de supervivencia, como lo decía Javi, es la unidad sindical continental a través del pensamiento de Perón, compañeras y compañeros. Yo realmente me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y aquí estoy como una trabajadora más parafraseando a nuestro comandante Chávez: unidad, unidad, unidad de los patriotas. Es la clave para la victoria popular. Y es con nuestros trabajadores y con nuestros trabajadores. Mil gracias por recibirme aquí. Me siento muy honrada de representar a mi pueblo aquí hoy, y de que además me entero que fue un estímulo del presidente Nicolás Maduro. Gracias, Javier. Gracias, Gringo. Gracias. Bueno, gracias a vos, Estela, por estar con nosotros aquí. En principio, lo que me parece importante es felicitar a los compañeros, a Javier, a Rodrigo, porque recopilan, hay mucho escrito sobre el peronismo, hay mucha recopilación de escritos y discursos de Perón, pero aquí hacen una muy buena síntesis, ordenada, que sirve para el debate actual nuestro, ¿no? Es decir, porque está, digamos, recopilada una línea que empieza con algo muy importante para el contexto que enfrentó la Revolución Peronista en su inicio, que era la tercera posición, ¿no? Es decir, dos bloques en el mundo, uno capitalista, el bloque soviético, y Perón fija el tema de la tercera posición como una base para ser un país independiente. Junto con eso desarrolla precisamente la revolución a partir de declarar la independencia económica, que en términos prácticos es algo que seguimos debatiendo hasta hoy, si es vigente, si es válido o no declarar la independencia económica de nuevo, teniendo en cuenta que somos un país absolutamente dependiente desde el punto de vista que tenemos que ir casi prácticamente todas las semanas a Estados Unidos a ver si nos avalan lo que estamos decidiendo en materia económica, ¿no? Bueno, el IAPI no será el IAPI, pero forma parte de la discusión hoy de cómo el Estado controla el comercio exterior. La nacionalización de los depósitos hoy se transformará en la discusión, o el rol del Banco Central se transforma en la discusión de recuperar un sistema financiero que hoy está en manos de los bancos extranjeros. Entonces digo, tercera posición, encarar la revolución a partir de declarar la independencia económica. Perón decía claramente, la independencia política fue declarada en su momento, pero fuimos un país totalmente dependiente de los capitales e intereses británicos hasta que el peronismo declara la independencia económica. ¿Con qué sostener todo eso? Que forma parte también de la discusión actual, por eso digo que es importante releer, porque está ordenado ese tema a partir de lo que nos decía Perón. ¿Cómo sostenemos esos grandes desafíos si no es con la organización popular, con el poder popular? Que el peronismo lo reflejaba claramente, que eran las organizaciones de los trabajadores y las organizaciones libres del pueblo, que era algo que iba más allá de los trabajadores, pero la base, la columna vertebral, era el movimiento obrero organizado, representado, reflejado en el poder, con un ministro del Interior como Borlenghi, de Comercio, Susana Borlenghi, con un ministro de Trabajo como Freire, que era del gremio del libro, y con un ministro de Relaciones Exteriores que lo había propuesto la Unión Ferroviaria, que era Bramuglia. Y es decir, obreros en lugares clave de gobierno. Y junto con eso toda la política que se dijo aquí, qué rol juegan los trabajadores como agregados obreros y como tantas otras funciones más que Perón
planteaba como sostén de esa revolución, si no era imposible. Por eso cuando hablamos de la revolución peronista, hablamos de un liderazgo muy fuerte, de una doctrina, pero de un protagonismo popular que es esencial. Sin ese protagonismo popular, nosotros siempre decimos, Perón no hubiera existido si no hubiera habido un 17 de octubre del 45, eso lo señalamos siempre. Es decir, eso es lo que habilitó la perspectiva de una democracia social, que forma parte también de la discusión de qué tipo de democracia tenemos que recuperar hoy. ¿Cuánto nos hablaba Perón, y aquí en muchos de los escritos está, del demoliberalismo? El demoliberalismo, y diferenciar lo que era la democracia exclusivamente de los partidos dentro del marco del sistema, a lo que era una democracia social que trascendía la elección entre partidos políticos, y los que eran protagonistas eran las organizaciones libres del pueblo, la democracia social, participativa. Bueno, eso forma parte del debate actual, porque es urgente discutir cómo recuperamos la democracia. Estamos en democracia, esto es democracia. Lo que hizo ayer la mafia judicial es democracia, demuestra que no hay democracia, por lo menos la democracia auténtica, verdadera. Y el ordenamiento que los compañeros hacen en el libro, porque es eso, tercera posición, protagonismo de los trabajadores del pueblo en la revolución, y a partir de allí fijar posturas que tienen que ver con situaciones que se dieron entre el 52 y el 53, donde se acelera la necesidad de esa integración. Desde el movimiento sindical, porque bueno, ¿en qué marco surge el Atlas? La Atlas, ¿no? La agrupación de trabajadores latinoamericanos sindicalistas. Teníamos el enemigo, el imperio o el bloque soviético operaba desde organizaciones propias, ¿no es cierto? Había sido creada la ORIT, Organización Regional Interamericana de Trabajo, ORIT, ¿no? Eran los norteamericanos tratando de influir sobre toda América Latina con una concepción de dominio de las organizaciones sindicales, de sometimiento de los trabajadores. Y por otro lado estaba lo que era la CETLAL, ¿no? Que era comunista, la Confederación de Trabajadores de América Latina. Y a nivel internacional era la Federación Sindical Mundial y la CIOL, la Confederación Interamericana de Organizaciones Sindicales Libres. Fíjense cómo el enemigo imperialista, a través de sus organizaciones, intentaba influir sobre el movimiento obrero argentino. Es allí donde Perón plantea, desde la revolución justicialista, tenemos que proyectar hacia América Latina la integración del movimiento sindical, la integración de los pueblos para sostener, proyectar esta revolución para poder encadenarlo con otras revoluciones. Y es el 11 de noviembre, que yo recomiendo, leamos especialmente y releamos, porque está en el libro el 11 de noviembre de 1953, donde en la Escuela Superior de Guerra da un mensaje que tiene una actualidad y una vigencia fenomenal. Cuando replantea el tema del ABC, porque el ABC no surge ahí, ya venía como una idea de muchas décadas antes, pero Perón lo reflota sobre una realidad de una revolución en marcha para proyectarse en América Latina o encadenarse con otras revoluciones que se venían dando. Y en ese ABC dice, económicamente ninguna nación, ni Brasil, ni Chile, ni Argentina, es viable sola. Ninguna es viable sola, son todas débiles. Ahora unidas son una potencia fenomenal. Y habla de los recursos naturales, y habla de los alimentos, y habla de la energía. Bueno, ¿qué vigencia tiene eso hoy? Eso hay que leerlo, hay que difundirlo y hay que discutirlo, ponerlo en todos lados, porque si vemos lo que dijo el embajador de Estados Unidos hace poco acá, y le dijo, únanse ahí a la fuerza política, armen una alianza allá, por supuesto que no estaba Cristina en la alianza, ¿no? Planteaba una alianza dentro de los que podían responder a sus intereses, que eran, ustedes tienen un potencial enorme, lo que decía Perón ahí, decía, eso nos hace fuerte por lo que tenemos, pero nos pone en riesgo porque el mundo va a buscar, en la medida que crezca el mundo, y allí plantea la frase unidos o dominados en el año 2000, que nos despertó la gran esperanza después en el 2000 cuando aparece Hugo, el comandante, es decir, bueno, empezamos unidos en el 2000. Bueno, ahí plantea el riesgo de que van a venir por todo eso a dominarlo, y bueno, y de hecho
De hecho lo hicieron. Ahora, yo digo lo del embajador ahora porque dijo, tienen litio, tienen vaca muerta, tienen los alimentos, es lo que necesita el mundo, pónganse de acuerdo ustedes, los que puedan responder a nosotros vamos a venir a explotar eso, lo vamos a poner en la estructura porque necesitamos eso. Ni siquiera la delicadeza de decir, busquen fortalecer una democracia y un gobierno que el año que viene elija. No, háganlo ahora, decía, no importa, lo de las elecciones, la democracia, lo de menos. Acá lo importante es explotar estos recursos naturales y nosotros estamos dispuestos a venir. Entonces allí es donde plantea el tema del ABC, viaja a Chile con Ibáñez del Campo, se hace un planteo. En Chile prácticamente Perón es recibido, digamos, con un cariño enorme y fenomenal por los trabajadores, habla de los trabajadores, que se sienten como en otros lugares, es decir, trabajadores peronistas de otros países de América, se identificaban como peronistas. De hecho, la agrupación de trabajadores latinoamericanos, muchos de quienes la impulsan, en aquel Congreso Normalizador con 150 delegados de 19 países, se declaraban peronistas. Ellos se sentían identificados con la revolución justicialista. Bueno, digo, esto se encadena, ¿no? Es decir, es fundamental entender ese pensamiento que traído este tiempo habrá que actualizar la realidad mundial, pero que en los pilares, las bases son los mismos. Tercera posición de Perón, después en el 64, cuando se empiezan a independizar países de Asia y África, surge el movimiento de países no alineados, que era, bueno, queremos mantener un bloque de países que mantengan su independencia y puedan desarrollarse independientemente. Recordamos allí Sukarno de Indonesia, Nehru, después el mariscal Tito, cuántos dirigentes fenomenales a nivel del mundo, en donde con una idea que Perón había anticipado, que era la tercera posición, pero después constituyendo un bloque de naciones, de movimientos, países no alineados. ¿Cuánta vigencia tiene hoy cuando se dan las guerras comerciales y nosotros somos presas hoy no solo de esa lucha comercial entre naciones, sino hoy también de corporaciones que quisieran borrar, y de hecho lo hacen, porque hay corporaciones que tienen más poder económico que el PBI de una nación, y dicen, bueno, hay que acomodar el mundo en función de esos intereses, determinar ellos qué rol tenemos que cumplir cada nación del mundo. Frente a eso, la idea del no alineamiento, la idea del bloque integrado, el continentalismo de Perón, el universalismo como una etapa superior, tiene una vigencia absoluta. ¿Qué globalización? Universalismo. Este es el planteo y la discusión que hoy tenemos que dar para cambiar el mundo y buscar cuál es el camino de cambiar el mundo. Y las raíces las tenemos en nuestra propia historia. 52-53. En el 52, cuando el movimiento obrero plantea claramente a Evita como vicepresidenta, era fortalecer ese proceso revolucionario que ya empezaba a ser atacado abiertamente. Se levanta el general Menéndez ahí, en agosto fue el renunciamiento de Evita, en septiembre el levantamiento de Benjamín Menéndez para derrocar a Perón, y Evita dice, no hay que confiar en las Fuerzas Armadas aquí, no lo van a seguir a Perón, lo van a buscar derrocar. La confianza está en el movimiento obrero organizado, y consigue armas y las manda a la CGT. Las manda a la CGT, se las manda a los obreros. La confianza era en el movimiento obrero. Bueno, en el 55 no tuvimos las armas, Perón prefirió el tiempo a la sangre, nos derrocaron. Pero fíjense ustedes, este proceso de integración es atacado fuertemente, porque cuando a Perón ese ABC, que logra afianzarlo con Chile, lo quiere consolidar con Getúlio Vargas en el Brasil, Getúlio Vargas estaba siendo hackeado por la oligarquía local y ya prácticamente no tenía margen para decidir él, y de hecho se suicida en el año 54, dejando esa memorable carta que conmueve cada vez que uno la lee, de decir, bueno, entregué mi vida, ahora entrego la muerte, y esto espero que sirva para que el pueblo realmente pueda tener dignidad. Bueno, Getúlio Vargas también había hecho mucho pie en la fuerza del movimiento trabajador organizado, con las leyes laborales, todo lo que se había logrado en Brasil en ese momento. Pero Getúlio, es decir, se suicida en el 54, Jacobo Arbenz es derrocado en el 54, a Perón lo derrocan en el 55, en el Brasil luego
dan un golpe militar en el 64, ¿con quién? Con Joao Goulart, un amigo nuestro también, Joao Goulart, un hombre defensor de la clase trabajadora, valiosísimo, 20 años de dictadura a partir de ese 64 en Brasil. Es decir, que ante todo este proceso de integración, a través del fortalecimiento de los procesos revolucionarios con participación del pueblo y los trabajadores, es coartado en ese momento por lo que eran los golpes militares. Y después, cuando logramos, producto también de la resistencia de los pueblos, con proscripción, como intentan hacerlo ahora, pero aquellos 18 años de proscripción del peronismo, pero en base a una resistencia clandestina del movimiento obrero y lo demás, recuperamos el peronismo, vuelve al gobierno. ¿Qué pensamos nosotros? Encadenar con la lucha de los hermanos chilenos, y prácticamente ahí golpean un golpe de Estado en el 73, es decir, nunca, y nos dan a nosotros ese margen de 3 años, en donde el genocidio tiene que ver con el grado de organización y conciencia popular que había logrado el pueblo argentino en general y la clase trabajadora en particular, los nombres que tenemos allí y los nombres que están en todas las organizaciones de nuestros compañeros delegados, activistas, comisiones internas, detenidos, desaparecidos. Es decir, había que desestructurar eso para llegar a lo que vivimos hoy. No necesitar más golpe de Estado, porque hoy utilizan otras instituciones, hoy utilizan el mecanismo del endeudamiento externo como un instrumento de dominación, entonces todo está matado ahí. Bueno, acá nos tienen agarrados totalmente. Por eso cuando yo aprovecho que está Estela, porque digo, yo quiero mencionar acá a Chávez porque para nosotros fue como un renacer de Perón, en un momento donde nosotros estábamos muy golpeados, muy debilitados, habíamos vivido la década del 90, que fue el intento más serio por destruir al peronismo, convirtiéndolo en un partido liberal, por sus políticas neoliberales, de Menem. Bueno, nosotros cuando aparece Chávez, y más cuando vamos al acto de Ferro, y viene con un librito en la mano y nos dice, estábamos todos en el estadio ahí, nos dice, vengo leyendo en el avión a Perón, y empieza a leer el libro de Perón, y todos nosotros enloquecidos. Pero no era eso solo. Digo, ¿qué proceso estaba dando? Él mira la experiencia nuestra de las empresas recuperadas, que en el gremio tenemos 20 cooperativas recuperadas por los trabajadores en el momento de mayor crisis 2000-2001, y dice, qué fenómeno extraordinario, yo quiero esto multiplicarlo. Y arma un gran plenario de empresas recuperadas en Venezuela que vamos nosotros, y junto con el plenario de las cooperativas, las empresas recuperadas, el encuentro de los movimientos obreros. Yo recuerdo que ahí estábamos, compañeros de Brasil, de Uruguay, por iniciativa del comandante Chávez. Y con esa gran idea de decir, bueno, aquí yo me lo recuerdo como si fuera hoy, septiembre de 2005, Teatro Carreño. Él dice, hay que desplazar a las multinacionales privadas y crear multinacionales de empresas recuperadas, porque son los trabajadores los que tienen que avanzar hacia la cogestión y en combinación con el Estado. Bueno, fenomenal, era para nosotros volver a Perón de los mejores tiempos, de los tiempos de la revolución. Y nosotros lo comprobamos abiertamente porque ese día con Pancho y otros compañeros fuimos al gremio gráfico de allá de Venezuela. ¿Y qué nos enteramos por la compañera Egle Sánchez, que tal vez la conozca vos, compañera de secretaria general de los gráficos en ese momento? ¿Cómo llegó la compañera secretaria general? Y dice, acá hubo un proceso en donde el comandante puso la Junta Electoral para regir las organizaciones en los gremios. Primera decisión, todos los trabajadores tienen que estar sindicalizados, obligatoriamente, porque no puede haber democracia ni representatividad sindical si los trabajadores no están todos organizados, construyendo un poder colectivo. A partir de ahí, en la mayoría de los gremios se produjo un cambio total de conducción, porque nos decía la compañera, yo pertenezco a una papelera de 300 trabajadores, cuando se afiliaron todos, y en todos los otros lugares me eligieron a mí secretaria general. Y así desaparecieron muchos dirigentes amarillos, como le decimos nosotros acá,
eran dirigentes sindicales que boicoteaban la revolución chavista. Digo, ese proceso de creer en el pueblo organizado con única posibilidad de poder llevar adelante un proceso revolucionario y de crear y generar conciencia a través de las organizaciones, porque la conciencia es lo que hace precisamente fuerte al pueblo. Bueno, a mí me parece que hicimos los intentos inclusive de integración por abajo. Aquí muchos embajadores, yo recuerdo Bazán, uno de los primeros embajadores aquí, que tuvimos encuentros, decíamos, ¿cómo podemos unir esto que está pasando por arriba a medida que se encadenaba lo de Chávez con Lula, con Néstor y después Evo? ¿Cómo podemos esto fortalecerlo por abajo? Porque los ataques van a venir, es decir, el enemigo imperialista sabe que esto tiene que desarmarlo, destruirlo, utilizará sofisticados métodos, pero lo va a hacer. Y bueno, y esa intención de integrarnos económicamente por un lado, con propuestas como el Banco del Sur, la integración de un gran ferrocarril, el gasoducto y todo eso, lamentablemente no nos dieron los tiempos. Y se nos fueron por ahí los líderes más decididos a jugar eso, que son los que después llevan a los otros un poco, los terminan de convencer. Y bueno, y nuevamente ese periodo de neoliberalismo y de desplazamiento de los gobiernos populares. Por eso yo creo que es fundamental reafirmar esta cuestión de la integración, porque está visto que hoy está la debilidad objetiva de los gobiernos populares democrático elegido por el pueblo. Es decir, está demostrado que el neoliberalismo no puede sostenerse por la vía democrática, porque ganan una elección y con su política no pueden volver a ganar la elección que sigue, porque su política los aleja del pueblo, es imposible, ellos necesitan autoritarismo y están creando nuevas formas de autoritarismo. Es decir, que como saben que sus procesos son cortos y volvemos nosotros los gobiernos populares, entonces han generado ya sus mecanismos para decir cómo hacemos que no puedan gobernar los gobiernos populares. Y allí vemos la experiencia que hicieron con Brasil y con Lula puesto preso, y que para mí es fenomenal que haya ganado la elección, pero también es cierto las limitaciones que tenemos, que ellos están rearmados y preparados, o lo que nos hicieron a nosotros acá con Macri, que resistimos 4 años en las calles y todo lo demás, logramos construir una alianza para el gobierno, pero después, desde que agarramos el gobierno hasta ahora, es decir, en algunos de los nuestros no hay el coraje, la voluntad, lo demás, pero también reconozcamos que lo que nos dejaron es gran parte del condicionamiento que tenemos para salir adelante. Ese endeudamiento externo fenomenal. Cualquiera que pueda decir que tenga una fórmula para resolverlo rápidamente, yo la verdad que tengo dudas de si hay una fórmula para poder resolver eso. Está hecho exprofeso en un corto tiempo de 4 años para decir, o ayudamos a a que esa plata le alcance para ganar otro mandato y pueda completar el proceso de desmantelamiento y de saqueo, o condicionamos al que viene. Entonces esto es lo que hicieron con Macri, le dieron 45.000 millones, si te alcanza a ganar vos, estás 8 años, terminás con las grandes reformas estructurales. No te alcanza, al que venga, no lo vamos a dejar gobernar con libertad, lo vamos a tener agarrado, condicionado totalmente. Y entonces yo creo que este es el momento más complejo que estamos viviendo, digamos, en donde volvemos a recuperar gobiernos populares, logramos la hazaña de Colombia, logramos en su momento lo de Perú, pero hoy estamos viendo que tuvo que salir a anular el Congreso, que planteó un planteo, yo lo escuchaba hoy a la tarde a Castillo, es decir, planteando el tema de la justicia, que había que desmontar toda esa estructura judicial y lo demás. Bueno, hoy ya no es presidente, lo destituyeron, lo sacaron, primero obstaculizaron y hoy lo obligan a renunciar. Y lo que le están haciendo en Bolivia, desde la zona de Santa Cruz, a un gobierno que intentaron desplazar por un golpe de Estado, que triunfó maravillosamente y que hoy está siendo allí boicoteado por el separatismo de Bolivia. Es decir, tienen estructurado de tal manera que lo que nosotros tenemos que instalar seriamente en todos los sectores del pueblo, en todas nuestras organizaciones, el debate profundo acerca de cómo reconstruimos una democracia fuerte, sólida, participativa, protagonista, cómo podemos fortalecer nuestras organizaciones para esta cuestión que Cristina ha dicho con absoluta claridad. Tenemos
una democracia absolutamente precarizada. Y las instituciones que deberían garantizar la democracia ya están totalmente desbordadas, no alcanzan. Hay que pensar en nuevas instituciones, dijo Cristina. Y para nosotros eso es volver a Perón. Leamos ahí, vamos a ver cómo las nuevas instituciones tal vez sean lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo, o que en Venezuela se llama la construcción del poder popular. Creo que tiene un ministerio del poder popular, hay ministerio del poder popular. Tomemos esos ejemplos, porque si nos quedamos con la lógica de que tenemos que ser respetuosos de un Congreso donde van el otro día la oposición, que ya no es una oposición política, sino que son empleados del poder económico y corporativo, bueno, nos vamos a quedar ahí entrampados porque no quieren que funcione. Y si es posible, el otro día en esa reacción que tuvo ese grupo de legisladores, lo que buscaban era derrocar la autoridad del Congreso. Era así, buscaron eso. Si tenían mayoría, aunque sea uno por mayoría, no reconocieron las autoridades, pero querían poner uno ellos, porque son golpistas. Y bueno, eso encadenémoslo con la justicia, no solo con lo que nos enteramos por los chats y todo lo demás, sino lo que hicieron ayer, que es un hecho muy grave, es proscribir a la representación más genuina que tiene el pueblo argentino hoy aquí. Si no recuperamos en esta idea del poder, del rol que tiene que jugar el movimiento obrero, la clase trabajadora, el pueblo en general, con las características que tiene hoy la clase trabajadora. Fíjense que producto del neoliberalismo, hoy ya el movimiento obrero argentino no es el movimiento obrero de aquellos tiempos, ni mucho menos, porque tenemos millones de trabajadores donde se los pretende separar de lo que es el movimiento obrero organizado. Y a veces algunas de las organizaciones nuestras, que con mucha voluntad trabajan con los compañeros que están en situaciones de informalidad, piensan que es lógico plantearlo de la economía popular y lo demás. Y nosotros decimos, Perón hablaba de una sola economía, de la economía social. Y nosotros no tenemos que aceptar la lógica del neoliberalismo de los dos sectores del movimiento de trabajadores, los formales sindicalizados y los otros tendrán que conformarse, porque el mundo está globalizado y hoy no hay trabajo formal, digno para todos. Hay que adaptarse, hay que buscar un poco lo que sea. Nosotros tenemos un país con una riqueza fenomenal. Tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, 1.700.000 de área marítima, con toda la riqueza que hay en esos océanos, con todas las riquezas minerales y lo demás. Si lo proyectamos a América, cómo se complementa un país con otro para tener un poder fenomenal. Sobre eso actúan hoy, para tratar de que no podamos integrarnos y que aunque recuperemos con gobiernos populares, ellos sepan que esos gobiernos van a estar condicionados por un poder que está por sobre la democracia, ese poder fáctico de las grandes corporaciones que actúan desde la economía, que actúan desde la justicia, que actúan desde un sector que se llama político, conspirativo. Por lo tanto, y los medios de comunicación, ni que hablar, lo que le hicieron a Castillo, uno ve, pero se repite en todos los países, tienen esos poderes fácticos por encima de la democracia. Por eso, a mí me parece que rescatar a Perón, rescatar a Hugo Chávez, que es una línea de continuidad en la historia, no resignarnos a la lógica que nos quiere imponer, que hay cosas que son inmodificables, que no podemos modificar la estructura financiera, que no podemos modificar lo que controlan las multinacionales del río Paraná o lo demás. Debemos rebelarnos contra eso y debemos actuar y debemos tener un pueblo movilizado. En nuestro país la experiencia es que cuando hay movilización popular, realmente hay perspectiva de cambiar y transformar la historia. Por eso el libro para mí es una contribución fenomenal a instalar ese debate en un momento difícil, complejo, pero que nosotros tenemos fe, como decía Estela, en que la victoria en definitiva será nuestra. Así que los felicito, compañeros, por esta obra y bueno, a compartirlas con todos. Gracias.